Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al segundo encuentro sincrónico del seminario electivo, eh, Problemáticas de la enseñanza en el campo específico, áreas, ciencias sociales. Eh, Quiero saber si por allí se ha sumado un nuevo compañero que no pudo estar, o un nuevo cursante, mejor dicho, que no pudo estar en el primer encuentro, o bueno, si ya estuvieron, eh, si habría alguien nuevo como para ir para conocernos, interiorizarnos. ¿Alguien no había podido estar el primer encuentro? Yo. Hola, ¿me escuchan? Hola Néstor, ¿Cómo bienvenido. andas? Bien. Buenas. Sí, yo recién hoy tuve acceso al aula, así que bien, me puse a leer algunas cosas, participé del foro de presentación y en estos días seguramente voy a completar las actividades y todo lo demás. Bueno. Allí vas a ver que tenés el programa, que tiene algunos requisitos, cualquier cosa después nos contactamos. ¿Vos sos profesor de historia? Soy profesor de historia y me desempeño en la Unidad Académica San Julián, en la cátedra Ciencia, Universidad y Sociedad. Bien, muy bien. Bueno, sí creo que leí tu presentación o vi un mensaje tuyo, si no me equivoco. Así es. Bien. Bueno, vamos a continuar con el segundo encuentro, tratando de recordar y partiendo, espérenme que busque la presentación de hoy, y lo ubique. Tengo varias cosas abiertas. Bien, perfecto. Esta es la segunda. Creo que ahí se ve. Bien, perfecto. Segundo encuentro. Eh, Tratando de recordar qué vimos el primer encuentro. ¿Qué vimos el primer encuentro? ¿Qué recuerdan que trabajamos el primer encuentro? Veo que varios han saludado. Bueno, Nahuel también me dice que no estuvo y que no tiene acceso al aula. Nahuel Tudela puede ser su apellido, si no lo leo mal, me saqué los lentes. Sí, Lo voy a leer. Lo voy a leer mal. Bueno, bienvenido también Nahuel. Después nos contactaremos y trataremos de tener. Recuerden ustedes que tienen que tener 75% de asistencia a los encuentros sincrónicos. A uno se puede faltar. El último encuentro sincrónico es el próximo martes y ya después nos manejamos con el campus y el trabajo final y trabajos que vamos pidiendo de cada uno de los ejes. Querría hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos el primer encuentro. ¿Alguien se anima a comentar un poquito, abrir su micrófono y comentar? perdón, una duda nada más, no tiene que ver, ¿dijiste el martes, no el miércoles? El miércoles. Si dije el martes, disculpa. El próximo miércoles, 3 de mayo, Bien. si no me equivoco. Perfecto. Porque se nos pasó por el paro, si no terminábamos hoy. Los encuentros Bien. sincrónicos. Los encuentros No, sincrónicos. perfecto, porque dijiste el martes, por eso. Posiblemente me equivoqué. Mil disculpas, pero No, son bien, los miércoles de 19 a 21. bárbaro. Gracias. Clarificamos No, por las dudas, porque por allí sí me expresé mal. Bien. ¿Alguien se anima a comentar que vimos el primer encuentro que estuvimos viendo? Hace 15 días ya, por allí. Aparentemente se fueron todos muy contentos. Fue el cierre que me hicieron. Silencio. Bueno, voy a retomar yo con una ayuda a memoria, porque nos ayuda un poquito a tratar de ver qué intentamos ver. Por un lado, tratamos de ubicarnos primero qué ubica o cómo nos ubicamos como, o qué implica ser docente de nivel superior. Nos ubicamos, tratamos de debatir y después tratamos de reconocer algunas problemáticas de la enseñanza. Y aquí podríamos agregar en el área de las ciencias sociales como área específica con las particularidades que nosotros podríamos, en este caso, reconocer. También tendríamos que sumar al área, por la particularidad que merece los integrantes del grupo, podemos pensar ciencias sociales y las lenguas, porque tenemos varios profesores que son de lengua, de letras, y una profesora de inglés. Entonces, bueno, también hay particularidades allí.
en la didáctica. Si bien vamos a hacer un planteo más genérico, vamos a ver. Bueno, tratamos de primero discutir el objeto. Tratamos de pensar de qué son las ciencias sociales. Yo les dije que iba a abrir este tema, pero no para dar una respuesta, para que cada uno en su área o dentro del área de las ciencias sociales discuta. Hablamos qué podríamos ubicar dentro de las ciencias sociales, habíamos discutido cómo era la formación profesional y cómo era la enseñanza, de manera muy general. De manera muy general, allí nos ubicamos y recuperamos una lectura que es de un profesor español, que es Miguel Ángel Salbalza, y nos ubicamos como la universidad es un escenario específico de formación. Y está especializado en la formación, y discutimos los cambios que están habiendo hoy en el contexto de la formación, y bueno, avanzamos y abrimos esa perspectiva. Recomiendo esa lectura de Zabalza, que por allí yo pasé medio rápido, la introducción y el capítulo 1, que está muy interesante como para tratar de ver. Sobre todo también nos sirve para fundamentar, hoy que vamos a ver programación didáctica y proyectos, nos va a servir para fundamentar, en este caso, los programas y tener algún fundamento en esta perspectiva. Fuimos avanzando también y discutimos, bueno, qué saber tenemos los docentes, cómo hemos construido un saber como docentes y qué saberes hemos construido los docentes universitarios. Y eh, luego tratamos de hacer una distinción con el saber didáctico, un saber propio que los docentes construyen, y la experiencia de cada uno en la docencia les ha permitido construir un saber. Nosotros vamos a articular a la experiencia que ustedes tienen un saber que viene del campo disciplinar, del campo didáctico y del campo de la didáctica específica. Tratamos de ver qué era la didáctica y bueno, qué tipos de didáctica y qué clasificaciones hay. Nosotros nos vamos a ocupar, eh, si bien va a haber temas que son de una didáctica general, que son genéricos, nos vamos a circunscribir también a toda la problemática de una didáctica universitaria, en el nivel universitario, y nos vamos a focalizar a una didáctica de las ciencias sociales y a una didáctica de la lengua, y también podemos ver a una didáctica de un segundo idioma, aunque esa tiene mucha especificidad. La profe de inglés es una, pero bueno, seguramente ella maneja los diferentes approaches, enfoques para enseñar inglés, así que bueno, vamos a hacer un planteo genérico también para ella. Y nos abrimos el tema de qué implicó la enseñanza universitaria en pandemia y en pospandemia. Sobre el segundo punto que tengo ubicado aquí, no numerado, las problemáticas de la enseñanza, nosotros lo planteamos en foro. Y allí en el foro fueron saliendo algunas cuestiones interesantes. Algunas cuestiones interesantes que me parecen importantes poder reconocerlas y en este caso visualizarlas para poder verlas. No sé si ustedes están viendo todavía la presentación. ¿Sí? ¿La ven? Porque yo no, porque yo abrí un cuadro que acabo de crear. Bueno, yo fui procesando algunos datos que me parecen interesantes porque podemos construir conocimiento sobre las ideas que ustedes fueron poniendo en el foro. Y fue construyendo como una pequeña matriz de datos. Matriz de datos, la mayoría me proveyó información para poder presentar o para poder captar. Lo voy a tener que achicar porque no me manejo, lo grande lo voy a achicarlo. No me manejo con el espaciador. Uy, lo toqué y se corrió. Pero bueno, tener algunos datos de las titulaciones, tener algún dato de las asignaturas en las que se desempeñan, tener algún dato del cargo, porque esto no va a ser menor cuando pensemos en la programación, en la propuesta que hago como profesor adjunto, responsable de la cátedra, o en la propuesta que tengo que hacer como asistente de docencia. Y después estuvieron interesantes las diferentes problemáticas que ustedes fueron marcando, me parecieron más que interesantes esas problemáticas. Hubo algunas que estuvieron muy centradas por ahí en
en la mirada del otro, muy, muy centradas en la mirada en el estudiante, muy centrada en la dificultad en el estudiante. Esa es una postura por ahí muy, muy general, central, que a los estudiantes les cuesta interpretar, que les cuesta... No digo que esto no esté presente, ¿eh? Y otros empezaron a mirar algunas cuestiones más propias de su propia práctica. A mí me parece interesante también como una problemática esta que marca Mariano, por ejemplo. Si bien no la marca como condición, nosotros también al enseñar tenemos condiciones de pluriempleo. Tenemos condiciones a veces de precariedad laboral, no por casualidad hemos tenido paros y reclamos. No quiero hablar un poco más del contexto, pero no para obviarlo. La clase anterior hubo una compañera que reflexionó muy bien de la situación en la provincia del Chubut, perdón, en la provincia de Santa Cruz. Yo estoy en Chubut, perdón, en la provincia de Santa Cruz, y qué dificultades había. Pero también me pareció interesante como una problemática ver, además de las dificultades, cómo podemos garantizar el tránsito de los estudiantes, qué estrategias tenemos para que los estudiantes que accedan puedan permanecer, para que los podamos acompañar a esas trayectorias, porque podemos reconocer como un desafío, no porque las otras que ustedes hayan, fíjense en que algunos hablan de falta, falta, falta. Bueno, esa es una manera, esa es una manera. Otros vieron cuestiones de la propia práctica, las formas de enseñar, y aprender, también mirarnos nosotros. Bueno, mis formas, tendría que mirarme yo introspectivamente. Esta me pareció interesante, la idiosincrasia de los docentes, no querer salir de la zona de confort. Nosotros a veces estamos como bastante cómodos, y tenemos como un dictado como bastante clásico. Un compañero dice, a veces nos ponemos piloto automático y le damos a la manera que nosotros tenemos. Pero bueno, muchos reflexionaron sobre el contexto, cómo cambió, y cómo podemos pensar. Algunos no me dieron datos. Bueno, acá Karen, después tengo que pedirle bien los datos en qué materia está, y no fueron completando algunos datos, que sería interesante por allí marcarlos. Bueno, Fabián, creo que interveniste a la tarde, así que no te pude procesar en los datos, pero por ejemplo, Fabián no contestó la problemática, no contestó la consigna, entonces así no tengo datos acerca de él, de lo que ha presentado. Bueno, este es un poco un recorrido de lo que estuvimos viendo. Vamos a volver a la presentación y vamos a tratar de retomar la tarea que ustedes tenían. Como no habíamos alcanzado a revisar completamente lo de la enseñanza en pandemia, yo les había propuesto que trabajaran en una tarea práctica algunos aportes de Mariana Maggio, algunos aportes de ella. Entonces fuimos pensando en esa lectura. En la clase anterior yo les había presentado algunas imágenes que marcaban por allí la desigualdad en los accesos. ¿Qué pasó en este escenario? Empezamos a hablar de una escuela y podríamos pensar una universidad virtual, aunque por allí podríamos pensar en esta idea de lo escolar y, y la universidad completamente virtual. Empezamos a hablar desde lo didáctico, aunque ya estaban instaladas con mucho más peso en toda la realidad de aulas virtuales, se extendieron mucho más en todo el sistema. Empezamos a hablar de lo que es una clase virtual, como la que estamos teniendo ahora. No siempre existieron clases sincrónicas, si bien existían por allí desarrollos tecnológicos que lo permitían, no de una difusión tan masiva, y nos empezamos a pensar desde lo didáctico cómo tenemos que dar clase en lo virtual. ¿Cuál es la mejor herramienta? La gente preguntaba, bueno, ¿cuál es la mejor herramienta para dar? ¿Cómo debería ser una clase virtual? Y empezamos a pensar. Bueno, en ese momento hubo muchos pensadores que difundieron, pero bueno, yo voy a tomar a dos en este momento. Francisco Tonucci es un pedagogo italiano muy comprometido con los cambios, con las transformaciones, con los principios de la educación ciudadana. Bueno, si el virus cambió todo, decía en el primer año de la pandemia, la escuela no puede ser igual o no puede seguir igual.
Bueno, si el virus cambió todo, ¿la universidad no puede seguir igual? A ver, ¿qué nos pasó con esto? Y Philip Merie, que es otro de los pedagogos contemporáneos también más importantes, al igual que Tonucci, bueno, tendría que agregar Biesta, y están como los tres pedagogos contemporáneos, pero bueno, Philip Merie sería como el representante del Freire contemporáneo, pero europeo, uno de los pedagogos hoy más importante, y escribió en esos años, o en ese año, un artículo que se difundió bastante, que también lo publicó la Confederación de la CETERA, lo publicó ese artículo. Y en este caso, estamos de acuerdo que habrá un antes, un después, pero nadie sabrá de lo que está hecho el después. Esto creíamos en la pandemia. Bueno, ¿de qué va a estar hecho ese después? Nosotros fuimos pensando acerca de esta perspectiva, qué nos pasó con el desafío de ser docentes en la pandemia y en la pospandemia, y qué desafíos se nos genera para educar en esta generación pospandémica y qué propuestas de enseñanza hacemos para la pandemia. Bueno, Tonucci habla un poco si podemos cambiar estas prácticas docentes, podemos pensar estas prácticas docentes, ¿las podremos cambiar? ¿Puede el virus cambiar estas prácticas? El libro que después edita, después de la pandemia, buscando un poco, recogiendo todos esos artículos que fue escribiendo en los diarios y que, bueno, fueron publicando, es si el virus puede cambiar la escuela. Y finalmente, bueno, hay una universidad post-pandemia, tenemos que buscar esa aula perdida. Estos son dos libros que se editan en el campo pedagógico después de la pandemia. Después de la pandemia, a fines del 2021, un grupo de profesores de Rosario editan este libro, y Sabelino Cieli, que es profesor también de la UMPA, edita En busca del aula perdida. Bueno, Mariana Maggio también fue una gran difusora del pensamiento. Yo no les di el libro de ella, pero ustedes tuvieron dos artículos para leer que están centrados en la enseñanza universitaria. Me gustaría charlar un poquito qué les pareció, qué les aportó. La mayoría entregó la tarea, un gran número entregó la tarea. Hay unas 14 tareas entregadas. Aquí, bueno, somos 18 aquí, pero hay un gran número que entregó. Otros me escribieron por ahí pidiendo algún plazo. Pero ¿cómo les fue? ¿Qué les aportó la lectura de Mariana Maggio? ¿Qué les pareció la lectura de Mariana Maggio? Yo les hice preguntas personales para tratar de articular con el texto y para tratar de visualizar esa lectura. ¿Alguno de los de aquí quiere comentar algo de Mariana Maggio? Yamile, te escucho. Hola, buenas tardes a todos. Buenas Sí, tardes. yo quiero ser breve, así le doy la palabra también a mis compañeros. A mí me representó mucho el texto de Maggio, me gustó mucho leerlo, me sentí muy identificada con lo que sucedió en lo personal en el 2020. Sobre todo cuando ella habla de la palabra conmoción, creo que a todos en marzo del 2020 nos generó una conmoción la pandemia porque, bueno, nos agarró inesperadamente a todos. Y también me sentí muy identificada con las dos fases que ella menciona, ¿no? Primero, el 10 de marzo todos virtualizamos, como ella dice, virtualizamos nuestras aulas tradicionales justamente a la virtualidad, perdón la redundancia, y la segunda fase también, que intentamos como equilibrar un poco con la presencialidad y un poco como que sobrecargamos a los alumnos con esto del rol central del docente siempre. Bueno, la verdad que me encantó leerlo, me sentí muy identificada y me dejó pensando mucho, ¿no? En esto de, bueno, de cómo superar esa pandemia que seguramente alguna secuela nos quedó a todos. Y por último, lo que me gustó también mucho, también me dejó pensando mucho, es que ella nos planteaba esto de que los jóvenes que son nuestros alumnos, hoy en día, los chicos de hoy de 18, 19, 20, toda su vida pasa por la virtualidad. Ellos consumen, trabajan, tienen vida social, miran películas, compran online, o sea, toda su vida es la virtualidad. Entonces, ¿cómo nosotros rompemos con ese tradicionalismo que tenemos muchos docentes, que me hago cargo, soy una de ellas, para ayornarnos a esa virtualidad, ¿no?
sin tener que hacerlo a la fuerza como fue la pandemia, que fue un poco obligado. Me gustó un poco esa reflexión que nos dejó. Muy buena tu lectura, tomaste como ideas centrales del texto. Veo que Mercedes también tiene levantada la mano. Mercedes, te escuchamos, te damos la palabra, y después a Natalia. Ah, sí, estaba viendo si tenía el micrófono abierto. Sí, bueno, coincido con lo que dijo Yamile, pero a mí me quedó una pregunta, en realidad una consulta para hacerte, que Mayo también insiste en el tema de, lo estoy recuperando acá, dice que obviamente la pandemia lo que hizo fue acelerar la digitalización, pero dice, no necesariamente de transformación de las propuestas que dé cuenta de los modos en que se construye el conocimiento en la contemporaneidad. Esto ella lo menciona en los dos textos y hace hincapié en esto, y a mí no me queda muy claro qué quiere decir ella con esto, qué se entiende, o qué entiende Mayo, si es que lo ha escrito en otro lado, por que hay nuevas formas de construir el conocimiento en la contemporaneidad, porque eso, digamos, de alguna manera habla de que en base a esa tesis o que ella plantea o premisa, implicaría que la tarea docente debería modificarse, ayornarse y demás, pero a mí no me queda claro qué entiende ella por nuevas formas de construir el conocimiento. Claramente, dependiendo de qué área de conocimiento estemos hablando, hay distintas formas de construcción de conocimiento científico, pero no sé bien a qué se refiere ella. Bien. Bien, muy buena la pregunta y la inquietud, Mercedes. Natalia, te escuchamos a vos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Natalia. Bueno, coincido con lo que expone Yamile y también me queda un poco la duda que plantea Mercedes, porque, por ejemplo, la necesidad de alinear las propuestas didácticas a las coordenadas sociales actuales es como que ya viene hace un tiempo, o sea, la pandemia nos obligó a introducirnos, digamos, en la virtualización, una virtualización obligada que finalmente termina replicando las mismas prácticas ortodoxas que veníamos haciendo en las aulas, solo que ahora es virtuales. Y de hecho lo que pasó, o no sé, en la mayoría de los casos, es que cuando uno volvió a la presencialidad, el aula virtual te quedó como ordenado el material, bien organizado por ejes, como un respaldo de los materiales y las cosas que utilizaste en la pandemia, pero hasta ahí. No sé, debe haber algunos casos, pero la mayoría que volvió a la presencialidad volvió a las prácticas anteriores porque en realidad ni siquiera habían cambiado, solo se habían virtualizado, ¿no? Y después, con respecto a las nuevas formas de construir conocimiento, por ejemplo, si pensamos en nuestros estudiantes que están inmersos en las tecnologías, que consumen productos culturales on demand, y no sé, series y películas, y se enganchan con todo ese tipo de lenguaje. Yo les digo, por ejemplo, si yo les propusiera a los alumnos decir, bueno, el trabajo final va a ser un podcast, ¿no? Cada uno va a tener que entrevistar a, no sé, a profesionales que traten, qué sé yo, trastornos del lenguaje, y cada uno va a explotar su creatividad y va a generar un producto cultural, algo que te enganche, no sé, un podcast, un TikTok, lo que sea que vos le pongas, hasta a veces le pones memes y se engancha mucho más con la clase que dando un discurso teórico. Pero después me pregunto, ¿para qué serviría eso si después tienen que escribir una tesis en un formato académico? Le tengo que enseñar cómo se hace un abstract, le tengo que enseñar las normas APA, le tengo que enseñar el registro académico. O sea, porque ¿de qué me va a servir engancharlo con algo que culturalmente está genial y que está alineado a las coordenadas sociales, si después en la universidad lo que le vamos a pedir sigue siendo el registro académico tradicional? Entonces a veces me pregunto de qué lado pararme, porque yo pienso mucho en la alfabetización académica, porque para mí acompañar a los estudiantes en no desistir del registro académico, del lenguaje académico, y en avanzar en su desarrollo académico es muy importante, pero si me pongo ahí, dejo fuera un montón de otras cosas que los van a permitir motivarse, insertarse mejor laboralmente, ser más creativos, ser más versátiles, o sea, como que hay un montón de capacidades que me quedan como afuera del diseño de la propuesta, porque pienso que finalmente
en el ámbito en el que estamos lo que se evalúa es la lectura y la escritura académica. Sí, yo puedo sumar algo a lo que dice. Agrega, Mercedes. Muy buena la lectura, Natalia, ¿eh? Sí, claro, porque bueno, vos, Natalia, desarrollaste mucho más lo que yo quise decir en esos dos renglones, pero no es solamente lo que hacemos en la universidad, porque a mí me da la sensación, no sé, salvo que Mayo esté hablando de otra cosa, es cuando hablamos de la construcción de conocimiento, estamos hablando de la construcción de conocimiento científico, en este caso de las ciencias sociales. ¿Cómo se sigue construyendo el conocimiento? O sea, porque los consumos on demand, está todo bien, está fantástico, me parece buenísimo como un recurso más. Ahora, ¿eso es construcción de conocimiento? ¿Qué entendemos por construcción de conocimiento? Una cosa es que uno use un recurso para trabajar más ameno algunas cuestiones, y otra es, bueno, seguimos construyendo el conocimiento, como vos decís, de la manera en que lo venimos haciendo en las ciencias sociales, a través de la investigación, de los métodos ya sean más cualitativos o más cuantitativos. Eso después tiene que tener algún registro en formato de tesis, de paper. Entonces, y yo también, esto me suma a lo que planteas vos de la alfabetización académica, que yo también estoy intentando hacer ese abordaje desde mi lugar de ayudante en la cátedra. Y no quiero hablar, ni voy a poner la palabra de lo que le falta a los estudiantes, pero sí está claro que si muchas veces con estudiantes que tienen serios problemas de comprensión lectora y de construcción de discurso, no digo académico, del discurso, de un discurso más o menos convencional, sujeto, verbo, predicado, ¿de qué construcción científica podemos hablar? Si a veces tenemos que estar trabajando esas habilidades, estoy hablando particularmente de los primero y segundo año. Entonces a mí también me hace un poco de ruido lo que dice Mayo, que me parece fantástico, pero a veces en la universidad nosotros tenemos que estar trabajando cuestiones que son necesarias para introducir a los estudiantes al ámbito de lo académico, porque si no, perdón, no lo quiero decir peyorativamente, nos dedicamos a la animación sociocultural y esa no es nuestra tarea. Bien. Entonces ahí por allí hay otra colega, entiendo la tensión, y a mí también me produce un poco de tensión ahora al escucharlas. En realidad, ella se está situando en el conocimiento y el aprendizaje del sujeto, cómo hoy aprende el sujeto, no en que estamos enseñando por allí o produciendo conocimiento científico nosotros. Pero bueno, también podemos tensionar si nosotros, esto que marcaron ustedes, que hay un hábitus académico, podríamos decir con Bourdieu, que no estamos. Pero bueno, quiero darle a Luciana, que también había levantado la mano, y la tenemos allí. Bueno, a mí también me gustó mucho el material de Mayo, y pensaba en esto que ella decía de, bueno, que no podemos volver a hacer de cuenta que no pasó nada, digamos, a las formas de enseñanza tradicionales sin incorporar todo lo bueno que aprendimos de la pandemia, y pensaba que por ahí todas estas cosas nuevas que propone, o estos modos de construir conocimientos novedosos que proponen, no creo que sea la opción dejar de lado todo lo tradicional y volcarnos a todas estas nuevas herramientas o modos de los cuales nuestros alumnos están muy familiarizados, pero sí adoptar aquellas cosas que colaboran. Pienso, por ejemplo, en estrategias que implica ponerse en contacto con expertos en primera mano, participar, no sé, de charlas, de talleres, que todo eso, la virtualidad fue algo que nos abrió para nuestros alumnos, que ellos antes tenían que esperar que nosotros le contemos sobre eso, y ahora ellos pueden vivirlo de primera mano, participar, ¿no? Entonces, me parece que todo esto obviamente debe estar pensado con una gradualidad, en el cual la madurez de aprendizaje nos va a permitir usarlo de distintas maneras, ¿no? Pero bueno, no creo que sea un cambio que podamos plantearlo de manera radical, y que tampoco podamos olvidarnos, como dicen las chicas, de la necesidad de la alfabetización académica. Creo que va todo un poco de la mano, y un poco ir incorporando otras estrategias que los pongan a los alumnos en un rol más activo, ¿no? Que los corra de esa pasividad de ser espectadores. Obviamente que cada disciplina tiene sus características, y
Pero bueno, un poco creo que apunta para ese lado, ¿no? Bien. Bueno, Luciana, creo que clarificaste y te adelantás muy bien, haces como una buena síntesis de algunas cuestiones que iba a decir yo en palabras, que creo que las enunciás muy bien. A mí me pareció interesante esta tensión de que hay nuevas formas de construir conocimiento. Bueno, ¿cómo construimos el conocimiento en la contemporaneidad? El sujeto que aprende, ¿eh? El aprendizaje de los sujetos universitarios, no cómo construimos el conocimiento científico. Y bueno, hoy colaboramos en las redes, hoy tenemos lectura y escritura digital, hoy tenemos otros accesos a la información mucho mayor, tenemos mucha más presencia de información digital. Bueno, voy a intentar en 2 diapositivas hacer como una síntesis de Maggio. Bueno, ella, haciendo una síntesis de los 2 textos, se va a centrar en cómo se aceleró la digitalización en este contexto de pandemia. Nosotros ya veníamos trabajando, ya estamos en una era digital y la educación está inmersa en este contexto de la era digital. Pudimos replantear las prácticas en el contexto de pandemia, creo que Luciana también lo trajo y las compañeras que intervinieron de manera indirecta fueron planteando. Sí nos pasó de que la irrupción total que se dio en marzo nos planteó como desafío, bueno, ¿cómo garantizamos, cómo damos clase en la virtualidad o cómo tenemos una continuidad en los procesos de formación? Y las respuestas fueron diferentes en los niveles educativos y fueron diferentes en las universidades. Ustedes trataron de contar sus experiencias en las cátedras, cómo trataron de desarrollar sus prácticas en este contexto. Sí se difundieron, no porque no estuvieran, sí se difundieron mucho más el uso de las plataformas virtuales, y sí se difundieron y hubo que acudir a otro tipo de plataformas como el Classroom. Google tuvo que largar y un poco armar sobre la marcha y mejorar también una plataforma de videoconferencia, porque bueno, el entorno tecnológico se fue ampliando mucho más, aprendimos muchas más aplicaciones de las que conocían. Yo había hecho una especialización en TICS y la verdad que lo que aprendí en el contexto de pandemia fue muchísimo con relación a esto. Pero bueno, nosotros vamos viendo de que si tuviéramos que tratar de sintetizar, le dije 2 plaques, son 3, hay una digitalización en todos los ámbitos en los años de pandemia. Y hubo diferentes políticas institucionales con respecto a los campos virtuales. Por ahí la experiencia de la UMPA no es la experiencia de todas las universidades, porque aquí había una trayectoria en bimodalidad. Creo que todas las cátedras, ustedes me dirán, tenían su campus virtual al momento de la pandemia. No los agarró como a muchos profesores que no tenían campus. Yo era uno de los únicos de la San Juan Bosco, no de los únicos que tenía el aula virtual y el aula armada. Tipo repositorio porque los chicos no lo usaban. Eso no saben cómo me salvó, cómo pude dar. Después me senté con colegas de ciencias de la comunicación que me ayudaron a usar el Zoom y me enseñaron a usar las plataformas, porque bueno, eran todos novedosos, pero empezamos a desarrollar algo que no es que no existía: encuentros sincrónicos con el uso de la videoconferencia. Empezamos a pensar una clase virtual que hoy hay una conceptualización. Este encuentro que nosotros estamos teniendo es una presencialidad mediada por la virtualidad, porque están ustedes en una presencialidad. Y fíjense en que yo les puse 75% de asistencia. Es una presencialidad, el encuentro sincrónico es una presencialidad, pero que está mediada por la virtualidad. Porque está bien, yo estoy en el ámbito doméstico, bueno, no en un ámbito, en mi biblioteca o en mi ámbito donde yo trabajo, pero estamos mediante la presencia en la virtualidad. Bueno, ahí vemos qué pasó. También a veces en esta perspectiva se fue cargando los alumnos. Sí me interesó en la segunda parte pensar si hubo un horizonte de transformación, que esto lo trajo Luciano un poco en las intervenciones. ¿Hubo en la práctica
un horizonte, y alguna de ustedes mencionó, ¿cambiaron las prácticas? ¿Cambiaron realmente las prácticas o seguía haciendo lo mismo? O en el encuentro sincrónico seguía repitiendo lo que ya estaba. Bueno, pasó bastante en esto. Entonces ella marca una serie de puntos que a su modo de ver pueden ser perspectivas para transformar las prácticas. A mí me parece, hablando en esta o marcando esta pregunta que nos hacía la compañera, las nuevas formas de construir el conocimiento, bueno, a ver, damos tareas para que los alumnos produzcan con la información digital, con la virtual, sean constructores del saber o que repitan de los textos. Hoy tenemos mucho más acceso, planteamos tareas colaborativas. Bueno, las tareas, cuando pensamos cómo se construye el conocimiento, hoy en las redes es de manera colaborativa. Cuesta mucho lo colaborativo, por los tiempos, porque cada uno está... pensamos en un codiseño, ¿puedo diseñar algo con otro docente? ¿Me animo a experimentar? ¿Qué puedo experimentar en mi cátedra? ¿Planteo un ensamble entre lo físico o en la clase presencial y lo virtual? Bueno, una discusión que nos dimos y que yo no traje, era qué es la escuela de pospandemia y el aula perdida. Bueno, nosotros hablábamos en algún momento de la hibridez o la enseñanza híbrida, con presencialidad y virtualidad, o la educación híbrida. Ese fue un concepto que se desarrolló, o las prácticas docentes híbridas, que, a ver, hace años que la UNPA habla de la bimodalidad. Lo híbrido abarca mucho más, pero abarcaríamos esta perspectiva. Bueno, hubo una reconfiguración. Yo creo que hay un antes, un después. Tal vez algunos volvieron a la presencialidad y se pusieron el caseo automático y siguieron. Yo lo dejo abierto, como dejé abierto qué son las ciencias sociales. Vamos a dejar abierto este eje para seguir pensándonos y para seguir pensando cómo tiene que ser la enseñanza universitaria en el contexto de post-pandemia, sin olvidar este contexto de pandemia que parece que nos quedó lejos, pero hace un año y medio atrás, estábamos en pandemia. Bueno, siempre tenemos la perspectiva, digo, bueno, ¿iremos a tener otra pandemia? Bueno, como sujetos históricos vivimos un gran momento histórico que lo vamos a recordar como práctica y todo lo que abarco. Bueno, voy a tratar de introducir ahora el eje 2. El eje 2. Y el eje 2 tiene que ver con temáticas de cómo programo la enseñanza. La clase va a tener como dos momentos. Un momento donde vamos a tratar de revisar algunas cuestiones del currículum y el plan de estudio, cómo se elabora un programa. No sé si vamos a avanzar en todo, pero sí nos vamos a centrar en cómo pensar una clase. No voy a llegar, creo, a los contenidos, los recortes, porque vamos a pensar en la segunda, en pensar en cómo debería ser una clase universitaria en las ciencias sociales, en las letras y en una lengua extranjera. Para perspectivas, en este caso, general. Mariana Mayo habla de la idea de reinventar la clase. En esta idea, cuando ella dice las prácticas tienen que ser rediseñadas, bueno, tenemos que reinventarla a la clase. Yo les voy a ofrecer el formato clásico, pero sin desconocer esta perspectiva que ella está marcando del codiseño, la colaboración, los ensambles como perspectiva. Bueno, yo dejé el foro abierto preguntándoles un poco qué les pasa a ustedes cuando planifican. Cuando planifican y de dónde toman el punto de partida para programar o para planificar. Podríamos marcar y decir que, bueno, en todas las universidades hay una propuesta curricular. Y esa propuesta curricular la vamos a tratar de leer desde una perspectiva más crítica, con una autora mexicana que es Alicia de Alba, que es muy conocida en el campo del currículum. Lo vamos a leer que en cada universidad hay propuestas políticos educativas. Esas propuestas políticas educativas, bueno, se sostienen por grupos, sintetizan una serie de elementos culturales o
una propuesta de carrera. Y podríamos ubicarnos, bueno, también hay un espacio de poder, lucha, por tratar de ver qué espacios, qué contenidos son los dominantes, pero vamos a pensar que hay sujetos que van actuando en el currículum. Nosotros podemos pensar que hay sujetos que están más a nivel macro, a nivel de políticas, que tienen que ver con las leyes, con el Consejo Interuniversitario, con la Asociación Nacional de las Facultades de Humanidades y Educación, con el Consejo Universitario de Ciencias, bueno, la parte natural, el CUSEN. Bueno, esto que es macro es tomado también por diferentes universidades, carreras, pero también nosotros los docentes pensamos nuestra propuesta y tratamos de elaborar una propuesta. Es decir, cuando pensamos en el nivel superior, se elaboraron planes, algunos tal vez participó en la elaboración de planes, o estamos leyendo un plan de estudio para elaborar nuestra propuesta. Hoy podríamos atravesar, yo tomé 3 libros que marcan, por allí se necesitan acreditar las carreras, hay una discusión fuerte por las competencias educativas, aunque bueno, en el contexto argentino no han entrado con fuerza, pero sí es una discusión muy fuerte del contexto europeo. Bueno, ¿cómo planifican ustedes? Cuando les dicen, tienen que planificar. Algunos me fueron contando en el foro. ¿Cuál será el punto de partida de la planificación o la programación de la enseñanza? ¿De dónde partimos nosotros? Yo me voy a adelantar un poco porque algunos pusieron, pero si alguno quiere intervenir. La primera tarea cuando nosotros programamos una propuesta de enseñanza es hacer una lectura del plan de estudio. Una lectura del plan de estudio. A veces lo que nos fijamos, como bien ustedes pusieron en el foro, es mirar si conozco los contenidos mínimos. A veces veo el nombre de la materia, y veo el nombre de la materia y sobre esa materia yo estoy preparado para darla. Y a veces miro los contenidos mínimos y digo, y me puedo postular porque yo he estado investigando, tengo mucha bibliografía sobre este tema, bueno, me formé en esta área o en esta disciplina. Muchas veces nos pasa esto, es decir, bueno, no leemos directamente el plan, miramos los contenidos mínimos, miramos el nombre de la materia y vemos si estamos preparados nosotros. Pero podríamos pensar en la programación como un momento en que nosotros tenemos que hacer una lectura bien analítica de ese plan de estudio. Bueno, esa lectura bien analítica del plan de estudio, pero no solo del plan de estudio. También ese plan está situado con ciertas normativas que van asociadas a ese plan de estudio, un régimen de evaluación, normativas que fueron aprobadas a nivel de la institución y que yo tengo que conocerlas. A veces, cuando me presento en la propuesta, solo tuve el plan de estudio, si lo tuve, o los contenidos mínimos, y elaboré algo. Uno muy bien puse, yo tomé el programa de la profesora de antes, lo leí, me pasó, a veces me pasan el programa del profesor que venía dando la materia, no está mal, pero después me voy dando cuenta de que hay otra normativa y otras perspectivas para hacer. En los otros niveles, además se suma, algunos de ustedes marcaron en el foro, los pocos que habían logrado participar, que bueno, construyen también un diagnóstico de grupo, porque uno puede imaginarse un montón de cosas para dar, pero cuando uno conoce el grupo y la realidad del grupo, bueno, allí sitúa esa propuesta que pensó y la contextualiza esa propuesta que pensó. Muchas veces nos vamos a postular y no tenemos un diagnóstico del grupo, porque el grupo es dinámico. Y es más, elaboramos el programa y el grupo lo conocemos a posterioridad. Pero allí nosotros acudimos a un saber, si yo estoy en una materia de primer año, yo tengo que ubicarme con algunas características que hoy tienen los estudiantes de primer año y con lo que puedo avanzar. A veces tenemos una perspectiva como muy ambiciosa en las propuestas y queremos elaborar y abarcar todo porque, bueno,
pensamos en la universidad y en la perspectiva. Bueno, podríamos pensar eso, hay un momento de trabajo previo y un momento de escritura donde yo diseño, elaboro el programa o elaboro el proyecto, o el proyecto y el programa, un momento donde lo llevo a cabo y un momento donde es evaluado. Yo que trabajo en la UMPA, por allí no hay esa perspectiva, pero bueno, en la San Juan Bosco nos hacen entregar un informe, se toman encuestas a los estudiantes, y eso retroalimenta o debería retroalimentar la propuesta, y a veces se leen los programas y se hace un aporte. Muchas veces no, porque no está presente. Pero bueno, esa lectura del plan de estudio sería como la primera tarea que yo tengo que realizar cuando me acerco a pensar y en la elaboración de mi propuesta. Y yo podría ver, bueno, cuál es el marco general de ese plan, qué concepciones hay presente, qué concepción profesional hay presente, la tengo claro, hay un perfil profesional, están los propósitos de la carrera o a veces los objetivos, porque es más común usar objetivos y los contenidos mínimos. Seguramente a los contenidos mínimos me acerqué y a veces miro el perfil profesional y a veces no. Siempre yo tengo que ver que en la universidad estoy formando para un perfil de profesional. Bueno, además, ¿conozco el régimen de evaluación? Cuando planifico, ¿accedo a la normativa de las funciones y responsabilidades de los docentes? ¿Cuál es una función de un profesor adjunto? ¿Cuál es la función de un asistente de docencia? Bueno, y diferente normativa institucional. Todo eso es un encuadre. Es un encuadre. Muchas veces se dice, bueno, hay que tener un marco referencial para poder realizar un buen programa de la enseñanza. ¿Qué pasa cuando los docentes son externos? Muchas veces desconocen todo este marco referencial. Los docentes que ya trabajamos en el contexto universitario deberíamos correr con más ventaja, porque yo trabajo en la UMPA y sé todo este conocimiento al momento de postularme en una propuesta. Entonces, a veces, alguien que se postula en una propuesta y viene de la externalidad, por allí no tiene en cuenta todos estos aspectos. No sé si habías levantado la mano, Luciana, o había, no, me pareció verla a una de las chicas que había levantado la mano si quería comentar algo. No, yo había levantado la mano, Dale, pero Noelia. iba a Contame, comentar Noelia. Dale, contame. Por ahí sobre no te los di enseguida. supuestos de los que uno parte cuando va a planificar una clase, ¿no? Pero después lo mencionaste vos en, Perfecto. en el marco general, así que era eso nomás. Bien, bien, bien. ¿Hacemos un diagnóstico de grupo? ¿Hacen ustedes en su cátedra un diagnóstico de grupo? Esto es muy común en los niveles obligatorios. Es muy común que a las docentes de la sala de nivel inicial se les pida que hagan un diagnóstico de su grupo, que se les pida a los profesores de primaria, que a los profesores de secundaria se les pida, bueno, vamos a tener 2 semanas para hacer un diagnóstico de grupo. Vamos a tener, ¿nos tomamos los profesores universitarios para hacer una evaluación diagnóstica? ¿Nos tomamos? ¿Alguno de ustedes hace un diagnóstico del grupo que recibió? No, me dice Noelia, pero esto no es para culpar a nadie, pero fíjense en cómo no es una tradición del nivel, no es una tradición del nivel. ¿Por qué estará ausente esto? No es una preocupación de las autoridades, no quiero volver a un planteo escolarizante, pero nosotros deberíamos construir un diagnóstico de, si queremos acompañar las trayectorias de los estudiantes, tratar de ver los puntos de partida de los estudiantes. Ustedes hicieron muchas caracterizaciones, ¿eh? Que no lo hagamos de manera sistemática no quiere decir que no haya un diagnóstico de los grupos que tenemos. Tal vez tenemos que trabajarlo un poquito más. Natalia, te decía Noelia, era Natalia. Bueno, ahí justamente, Noelia, pues, es mi hermana, pero no está acostada. Bueno. Justamente con respecto a los supuestos que te iba a decir, no, tal vez no hacemos diagnósticos porque cuando empezamos a recibir los trabajos prácticos, corroboramos nuestras propias suposiciones o nos damos cuenta en qué nivel están los estudiantes dependiendo de qué tipo de trabajo recibimos. Lo que pasa es que para mí es tan ambiguo qué es lo que uno mira o lo que uno evalúa si no define de dónde parte, hacia dónde quiere llegar y cuáles son las cosas que va a evaluar finalmente,
ese diagnóstico termina siendo amorfo y te quedás con ideas medio generales, como la mayoría no escribe bien. Hay unos pocos que por su trayectoria personal o por sus experiencias previas están como un poco en un nivel un poco más elevado, que también eso depende de la heterogeneidad del grupo. Y como que te quedas con esas ideas generales y ese es tu diagnóstico, que por lo general se retroalimenta de los comentarios del resto de los profes que les pasan cosas parecidas y bueno, como que partís de ahí. Bien, Por lo menos nosotros nunca hicimos un diagnóstico para, bien, bueno, conocer a los estudiantes más allá de las producciones que presentan. bien, bien. Bueno, muchas gracias, Natalia. Muy bueno. La tengo también a Yamile. Yamile, te escuchamos. Sí, yo en realidad capaz que es una pregunta. Nosotros en mi caso no hacemos un diagnóstico el primer día, quizás o la primera semana, para ir preparándonos con los alumnos que vamos a recibir, sino que quizás lo hacemos a mitad del cuatrimestre o al finalizar el cuatrimestre, que capaz que es una evaluación más que un diagnóstico, pero eso quería sumar, digamos, que no es un diagnóstico que hacemos al inicio, pero sí nos tomamos el tiempo por ejemplo, cuando pasa el primer parcial, que es una instancia de evaluación, muchas veces va como bajando la cantidad de alumnos, sí hacemos esa evaluación y al finalizar el cuatrimestre sí la hacemos. Bien. Quizás es tardío, es un poco tarde, pero sí nos tomamos el tiempo de pensar y de evaluarnos o autoevaluarnos y un poco diagnosticar qué pasó en el cuatrimestre, qué lecturas fueron más complejas, qué clases fueron más difíciles, qué alumnos costó un poco más, bien, una con qué evaluación. alumnos nos encontramos, pero bueno, ese diagnóstico lo hacemos al finalizar, quizás es tardío, pero bueno, es lo que hacemos. Bien, perfecto. Lo tengo a Néstor, que levantó la mano, y a Mercedes también. Sí, voy a ser breve. A mí Dale, generalmente el término Néstor. diagnóstico no me gusta porque lo relaciono mucho cuando voy a ver al doctor y me da miedo el término diagnóstico. Me gusta más hablar de perfiles y competencias adquiridas no por los alumnos. Bien. Me parece que algo constante. Yo trabajo en el secundario y bien, ahí el diagnóstico, viste, las 2 primeras semanas y hay cosas que en las 2 primeras semanas no se pueden, entre comillas, diagnosticar. Algunas competencias que no, que hay que seguirlas en el día a día, en lo constante. Nosotros generalmente en la cátedra que tenemos hacemos preguntas generales para conocer el perfil y las competencias de nuestros alumnos, ¿sí? De dónde son, cómo está conformada su familia, qué conocimientos traen, qué esperan de la materia, qué competencias digitales conocen, ¿sí? Trabajamos de esa forma, pero a mí el término diagnóstico me da más como a doctor y ahí me da un poquito de miedo. Pero bien, yo sé que en primaria y secundaria es algo que te obligan a hacerlo, te dan un formato ya configurado para hacerlo, una planilla que ya está, es algo horrible. A mí generalmente no me gusta eso, pero sé que para muchas escuelas pedagógicas es importante la evaluación diagnóstica. Bien, bien. Después vamos a volver a esas ideas. Mercedes, te escucho. Coincido un poco con lo que dijo Néstor en relación a que yo tampoco hago, digamos, un diagnóstico formal, pero sí algunas preguntas, en algunos casos incluso pregunto si cursaron o regularizaron algunas materias previas, y eso, bueno, por supuesto se basa en preconceptos míos, que presupongo yo, y a veces se corroboran, de que si han cursado y han logrado regularizar, pero sobre todo aprobar, algunas materias que considero que son importantes para que los estudiantes tengan algunas competencias o habilidades, me da como una pauta. Y yo vuelvo a insistir, tenemos alumnos de primero y segundo, las pautas tienen más que ver con que medianamente puedan escribir, comprender y escribir medianamente bien, porque es lo que tenemos que hacer, y todo tiene que ver con eso. Y sí, si han cursado otras materias, si han tenido una trayectoria previa, o sea, un sondeo como de unas preguntas iniciales. Perfecto, Entonces decís, bueno, perfecto. es muy heterogéneo, tenés alumnos recién salidos del secundario y tenés gente grande que ya ha hecho otras carreras, y va a ser bastante dispar la situación de partida, digamos, ¿no? Bien, bien, bien. Estaría bueno, yo voy a agregar, hay toda una discusión, vamos a seguir usando evaluación diagnóstica porque en el campo didáctico se usa, pero no lo vamos a, viene del ámbito médico, la idea del diagnóstico, es la idea de pronosticar, y fundamentalmente esto más que del médico, de la psicología nos viene, la psicología educacional, pero que también de la psicología que tenía una afluente impronta médica. Pero la evaluación diagnóstica se realiza en los primeros contactos con el grupo, y es continua. Está muy bueno lo que agregó una compañera, que yo tengo que hacerlo a lo largo del grupo, pero está bueno lo que explicó Néstor.
yo generalmente en la cátedra de primer año, que es pedagogía, les tomo una encuesta a los estudiantes. Primero para saber, como tengo alumnos que son de 3 facultades y de 5 carreras, y a veces de 2 profesorados, porque hay profesorado superior de historia, profesorado secundaria, terminalidad, bueno, quiero saber eso. En esa encuesta quiero saber cuál es la edad del grupo, quiero saber la composición, por ahí no quiero proceder de manera binaria, pero les pregunto el sexo, y hace unos años empezamos a detectar también estudiantes que se asumen con otra identidad o que han cambiado su DNI. Esto nos ha servido para poder acompañarlos, para poder después cambiar la planilla. Cuando estoy hablando, eso nos provee información, esos datos. También les preguntamos dónde hicieron la secundaria, entre LEU, para ver, bueno, yo hago esa lectura después, en qué zona y en qué barrios cursó su secundaria, si vive con su familia, si tiene acceso a internet, para saber si yo puedo trabajar con el aula virtual, si accede solo con el celular a internet. Le hacemos preguntas generales con un Google Form que completamos, y algunas preguntas generales, como dijo Néstor, le preguntamos, ¿qué es para vos educación? ¿Qué para vos pedagogía? ¿Y qué problemáticas hoy hay en el campo de la educación? Esas ideas las retomamos, las procesamos, y luego se las compartimos. En realidad ahora te las procesa el Google Form, que viene bárbaro. Si vos lo armás bien, las procesa. Bueno, eso nos ha permitido ir construyendo un perfil del ingresante durante años. Hay muchos estudios que se han hecho a veces sobre el perfil del ingresante, tratar de ver cómo se componen. Y este año yo vi el efecto en este grupo, este año en esta cohorte, de la pandemia. Vi el efecto mucho más fuerte. Además de hacerle la encuesta, hablamos con los chicos, y les pregunto, y les voy preguntando, bueno, cómo fue la cursada, en qué secundarias cursaste, como para saber cómo fue su trayectoria. Y en el caso de los estudiantes que tengo al finalizar la carrera, yo estoy en la materia de práctica profesional, les hago reconstruir la trayectoria formativa que tuvieron, qué aportes fueron teniendo las diferentes asignaturas. Entonces, de paso, voy viendo cómo fueron sus cursadas, para ver cómo, bueno, qué cuestiones tienen que fortalecer en su práctica profesional, con qué disciplina se vinculó más, se sintió más cómodo, con qué materias del área pedagógica, cómo fue su recorrido. Bueno, nuestros estudiantes trabajan, a veces tienen trayectorias discontinuas. Supongo que será parecido en la UMPA. Por ahí sí, yo no trabajé tanto en los grupos de primer año, porque son 200, pero tenemos también una pequeña encuesta. Es más fácil, bueno, en pedagogía tengo 150, sí, pero podemos leer. Bueno, vamos a tratar de pasar, no quiero dejar el diagnóstico. Cuando veamos el otro encuentro, evaluación, vamos a volver al momento de evaluación diagnóstica, como parte del proceso evaluativo. Y yo creo que el profesor universitario debería tomarse, no sé si 2 semanas, pero por lo menos una clase para tener algunos datos de sus estudiantes, poder tener algún perfil y poder acompañar alguna trayectoria. Sabemos que a veces no tenemos todos los asistentes o no tenemos todos los recursos y son muchos los estudiantes, pero bueno, tener alguna noción de los estudiantes con los que estamos trabajando. Bueno, si nos situamos en la programación didáctica, vamos a ver que hay varios elementos conceptuales y metodológicos que la conforman. Yo me voy a situar en la programación didáctica, pero muchas veces se pide un proyecto muy amplio, o un proyecto que no incluye solo la enseñanza, que incluye la extensión, que incluye la investigación, y que incluye la docencia también. Un profesor universitario, cuando presenta una propuesta amplia, abarca un poco más. Generalmente en una programación uno toma decisiones con respecto a estos elementos y podemos ir sumando otros. Pero uno va tomando decisiones didácticas. Uno va tomando decisiones didácticas con respecto a las intenciones. Hoy en el campo didáctico las intenciones se piensan a nivel de propósitos y objetivos. Por allí los propósitos les pueden parecer extraños, después yo voy a volver, si no nos quedamos con las ideas de los objetivos.
Tomo decisiones con respecto a los contenidos, que en realidad es lo primero que tomo. Están en este orden, pero lo primero que yo trabajo son los contenidos. Después, en esos contenidos, pienso las intenciones de ese contenido a nivel de propósitos y a nivel de objetivos. Pienso en las metodologías y en las actividades que voy a realizar. Pienso en los recursos que voy a utilizar para elaborar mi propuesta para enseñar, que se articula lo metodológico, también los recursos. Y pienso en la evaluación. Todo eso está articulado en un diálogo. Bueno, yo les di como material, un material que es un libro de Jorge Steinman, y les di el primer capítulo. Allí en el primer capítulo ustedes tienen los proyectos de cátedra. Es un material muy lindo, muy lindo. A ustedes como profesores universitarios me sirvió, a mí también, que vengo del área de la ciencia de la educación. No crean de que uno sabe todo. A veces hay que volver a leer y uno tiene que leer permanentemente material. Si uno quiere mejorar su proyecto, su propuesta de trabajo, uno tiene que trabajar. Bueno, Steinman hace una propuesta de cuál sería la secuencia para desarrollar un proyecto de cátedra. Él va a ir un poquito más amplio. Va a ir un poquito más amplio y va a hablar de los proyectos de cátedras. O podríamos decir la propuesta. Él va a decir la propuesta, porque vieron que en la UMPA dice, elabora una propuesta de acuerdo al cargo. Bueno, siempre con una carátula, una identificación, la actividad académica de la cátedra. Él sitúa allí si va a haber extensión, va a haber investigación y va a haber docencia. Generalmente cuando los cargos son simples, hacemos una propuesta docente, pero no vendría mal pensar si puedo proyectar alguna actividad de extensión o investigación, construir el marco referencial, y en ese marco referencial él habla de una serie de dimensiones que me parece interesante retomar en ese marco referencial como para tratar de revisarlas. Ese marco referencial toma primero un marco curricular. Yo tengo que situar mi materia en el plan de estudio. ¿En qué año está? Esa materia que me toca dar a mí, ¿tiene vínculos con otras materias anteriores? ¿Doy metodología de la investigación 2? Bueno, viene con las materias de la metodología de investigación. Tiene la 1 en segundo o en primer año, la 2 en segundo, y así sucesivamente. Bueno, eso yo lo ubico en un año, lo ubico en un plan de estudio, lo ubico en una... Bueno, ¿cuál es el marco? ¿Para qué carrera la doy esta materia? El marco curricular. Lo ubico en un marco epistemológico también. Yo tengo una concepción epistemológica con respecto a la disciplina. Si alguno da lingüística o psicolingüística, me parece que había una chica que daba. Bueno, hay concepciones epistemológicas. Bueno, ¿cómo es mi posición epistemológica? Lo inscribo en mi programa y hay un marco didáctico, que tal vez en esto tratemos de fortalecer un poquito con este seminario, con el cursado en docencia universitaria. Y además hay un marco institucional que tiene que ver con la normativa propia de la institución. Puedo pensar los propósitos, podría agregarle, él habla de propósitos, pero podríamos agregarle los objetivos también, o podríamos pensar solo los objetivos, pero podríamos pensar así a nivel de las intenciones. Después yo voy a tratar o intentar de clarificar estos componentes para ver, bueno, los contenidos como trabajo, un marco metodológico, un cronograma de cursada, la evaluación, la bibliografía obligatoria y la bibliografía de consulta. A ver, él eleva un formato. Esto puede ser variable y las instituciones también tienen sus requisitos para presentar. Esta es una perspectiva que nosotros podemos tomar y podemos ir trabajando esos componentes. Después yo les di también un texto que es de didáctica de nivel superior, que es de Marta Tenuto y Horacio Ferreira, que trabajan algunos componentes para programar. Pero bueno, van a ver que son parecidos. Aquí agrega por allí la fundamentación, muy ligada a la fundamentación, los propósitos de ese curso, los objetivos, los contenidos, las estrategias para enseñar, los recursos, la bibliografía, la evaluación y el tiempo. Para pensar, para pensar. Les di otro artículo
para que ustedes tengan, que es un artículo que escribió Daniel Feldman, que es un profesor de didáctica, y Mariano Palamidesi, Programación de la enseñanza en la universidad, problemas y enfoques, que vuelve también con componentes parecidos. De este pequeño folleto que es de programación de la enseñanza en la universidad, cuando nosotros programamos, bueno, se programa para regular. Se regula una carga horaria, se regulan los contenidos que hay que dar, se orienta la acción de ese curso, se justifica por qué se da ese curso de esa manera, por qué yo voy a evaluar de esa manera, y se comunica. A ver, fundamentalmente se representa cómo va a ser el curso y se lo comunica. Siempre es público, por eso el programa tiene un acceso y hoy se cuelga en la web y se maneja. Bueno, si yo tuviera que pensar en las racionalidades o las perspectivas que han estado presentes cuando se planificaba, siempre hubo una racionalidad que estaba más ligada al control. Recién alguien dijo, o Néstor, o alguien dice, bueno, entrego el proyecto para cumplir, o hago el diagnóstico en las escuelas secundarias porque me lo piden, no porque esté convencido. Bueno, hubo una fuerte racionalidad técnica, una racionalidad que buscaba controlar los pasos del profesor y la planificación. A veces en los formatos ha quedado todavía esa racionalidad, pero hoy nosotros tenemos que tender a una perspectiva más comprensiva, a contextualizar más esa propuesta, que es lo que vamos a tratar de trabajar. Allí yo tomé un especialista en currículum y en didáctica inglés, que es Stenhouse, como para pensar esa mirada comprensiva. Pero esto no va a distar que ustedes le sigan exigiendo en el ámbito de la universidad una racionalidad de control. Por ahí todo el tema del debate de las competencias traen esa racionalidad técnica. Competencia tanto, objetivo tanto, como eran antes en los 70, las competencias educativas, que en Europa y en el marco del Acuerdo de Educación Común Europeo aparecen con bastante fuerza toda la discusión de las competencias, que es una vuelta a la racionalidad técnica clásica. Bien, ¿cómo programo? Fíjense que yo uso la palabra programación, no planificación, y hoy se usa en el campo didáctico la idea de programación, pero no la idea de programación por allí de la informática, sino programación desde el pensamiento docente, como cómo el docente piensa su propuesta de enseñanza. Hay cosas que las escribe, o las escribimos un poco más, y hay cosas que por allí aparecen menos formalizadas y las vamos pensando y tenemos otras anotaciones. Nosotros tenemos un primer gran marco que es el institucional. El institucional tiene que ver con un nivel. Ayer hay una foto de secundaria, porque yo ya la tenía hecha en la diapositiva, pero tendríamos que poner una universidad. Tenemos un nivel que es el nivel universitario. Escucho un micrófono, no sé si a alguien se le prendió. Tenemos una gran tradición que es el nivel universitario, y tenemos normas institucionales. Ustedes van a ver que hay pautas para presentar, incluso hasta el formato armado para presentar el propio programa y demás. Pero además de eso, además del marco institucional, ustedes lo hacen con un marco mental. Y a veces, yo les decía en la clase anterior, ustedes tienen un saber docente. No todos tienen saber didáctico. Néstor es profesor de historia, tiene un saber didáctico porque ha cursado su profesor, pero tienen un saber espontáneo, didáctico espontáneo, porque se han formado. Claro, bueno, a ver, ustedes tienen una concepción cómo se aprende. Hoy lo discutimos con Maggio. A ver, ¿cómo aprende el sujeto? ¿Cómo aprenderá un futuro trabajador social, un enfermero, un profesor de matemática, un profesor de ciencia de la educación, porque había colegas de ciencia de la educación? Bueno, ¿qué concepción tengo de la enseñanza? ¿Qué concepción? ¿Quiero cambiar las prácticas o tengo una concepción de depósito? ¿Y cómo defino las actividades y qué le enseño? Bueno, aquí en estos dos marcos se va pensando. Y yo podría pensar, y ahora vuelvo a la didáctica general, y vuelvo a dos pensadores de la didáctica general que yo creo que las mencioné, María Cristina Davili y Daniel Feldman en algún momento. Yo puedo planificar en dos grandes niveles. En un nivel más general,
es el nivel en el que planificamos los profesores universitarios, un nivel genérico, armamos nuestro programa del curso o nuestro proyecto. En nivel primaria y en nivel inicial, esto se llama una planificación anual, pero nosotros hacemos un proyecto anual o un proyecto de cátedra y a veces anexamos el programa o en el apartado contenido le ponemos programa. O a veces se llama programa todo eso, dependiendo. Eso es bien genérico, es una planificación de un curso. Pero en los otros niveles, nosotros no tenemos tan clásicos, no porque no lo hagamos, luego de esa planificación anual se van derivando diferentes planificaciones, proyectos de trabajo, unidades didácticas, centros de interés, secuencias didácticas que hoy se arman bastante y planes de clase. Hoy vamos a tratar de hacer un ejercicio para llegar a pensar cómo planificamos una clase. Cómo planificamos una clase y cómo ustedes piensan una clase. De manera general. Yo no quiero robar más tiempo, pero podríamos pensar que también nosotros tenemos que pensar un lapso. La planificación o la programación se piensa en tiempos. Se piensa en el año o el cuatrimestre, podría agregar, porque la mayoría tiene un cuatrimestre, pero piensa un curso, estamos pensando un curso, y dentro de ese curso estamos pensando las unidades, los ejes, que tienen una duración un poquito menor. A veces duran un mes y medio, puedo tener 4 o 5 unidades, no mucho más de eso. En derecho tal vez hay una tradición más clásica de hacer mucho más intensa la cantidad de bolillas, y después, ¿cómo voy planificando clase a clase? ¿Cómo determino la clase que le doy a los alumnos? Entonces, podríamos pensar en el lapso de abordaje. Podría poner aquí, porque creo que no hay nadie que tenga materia anual, podría poner el cuatrimestre, no, voy a dejar anual, cuatrimestral, porque para interpretar un poquito más, esta sería la lógica en la que yo debería planificar o la lógica en la que yo debería pensar. Bueno, ustedes me dirán, esto es muy escolar, esto no es para el profesor universitario, porque el profesor universitario sabe la disciplina, se para y la da. Bueno, esta es toda una lógica para discutir, pero yo podría pensar en esta programación y cuestiones que están operando cuando yo tomo las decisiones. Cuando yo tomo las decisiones, no la tomo en el vacío, sino que la tomo en un marco curricular, en un plan de estudios y en una serie de normativas para un grupo de estudiantes, y en un contexto de una institución. Puedo variar esos componentes que presenté antes, voy tomando decisiones de manera interconectada, puedo pensar estas preguntas y puedo ir pensando cómo se articulan esos diferentes componentes. Pero lo primero que yo trabajo cuando programo son las decisiones del contenido. ¿Qué tengo que enseñar? ¿Cómo lo voy a seleccionar de ese plan de estudio? ¿Cómo lo voy a organizar? ¿Y qué va a ir antes y qué va a ir después? ¿Cómo voy a armar ese contenido? Por supuesto, que estas son decisiones que yo pienso con mucha fuerza. Voy a tomar algunos criterios para seleccionar, voy a tomar algunos criterios para organizar. ¿Cómo voy a organizar? Voy a organizar las unidades, voy a organizar los capítulos, después voy volviendo y voy a secuenciar. ¿Qué va a ir antes? ¿Qué va a ir después? ¿Por qué esto va a ir en la primera unidad? ¿Por qué esto va a ir en la segunda? Y voy a pensar esta perspectiva. Pero el primer trabajo que yo hago cuando programo, además de leer el plan de estudio, es las decisiones que tomo con el contenido.
Yo trabajo el contenido, y cuando trabajo el contenido trabajo con la bibliografía. Me siento y despliego un montón de libros o busco un montón de cosas en internet. Busco un montón, porque a veces no tengo tanta claridad. A veces se sabe sugerir, después les paso el modelo de encuesta, Natalia, no tengo problema. Karen, bienvenida, que se sumó, me decía buenas tardes, Karen, te extrañábamos, Karen. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Karen? ¿Qué tal, querida? Bien, a veces en los campos más escolares te dice cuáles son los contenidos claves para comprender que necesita el estudiante para la profesión. Yo digo, a ver, ¿qué necesita mi estudiante para la profesión? ¿Es tan próximo a la realidad profesional o a la práctica profesional, o lo doy porque a mí me gusta? Porque lo daba la profesora. Entonces yo puedo ver si tienen actualidad, si tienen validez. A ver, en primer año voy a dar eso, los niveles previos que tengo los chicos. ¿Qué tiempo? Yo quiero llenar el plato y darle todo, porque me parece que es la última vez que le voy a dar en la vida. Pero bueno, ¿y el tiempo? El tiempo que tengo para enseñar y el tiempo que tiene el alumno para aprender. Bueno, esto lo enuncio, hasta que uno nos mete a veces la pata un poco, de que le llenó con un montón de bibliografía. A veces a mí se me escapa, porque uno siempre quiere dar bastante. No puede entrar todo, no puede entrar. Tenemos una tensión entre extensión o profundidad. Hay algunos que toman el criterio de dar poco y profundizar, y hay otros que tienen un carácter más extensivo, como el que tengo yo. Yo a veces tengo el carácter de querer abarcar un poco. Bueno, eso es una discusión. ¿Extensión o profundidad? Cursos que abarquen todo, que tengan un panorama, o tomo muy poquito y profundizo, y lo enseño bien. Ustedes me dirán cómo se ubican y pensarán cada uno cómo ordena esta perspectiva. ¿Qué se recomienda cuando yo tengo que organizar los contenidos? Se recomienda que a veces es muy útil, si yo estoy apoyándome, si puedo construir la red de mi materia. ¿Puedo hacer la red del programa? ¿La podré hacer esa red? Una red conceptual. No es fácil hacer una red conceptual. Esto es muy de sociales. Pero ¿puedo hacer una red de contenidos de mi materia? Por ejemplo, ¿por qué organicé unidad 1, unidad 2? ¿Por qué pensé estos componentes? Bueno, primer aspecto, el contenido es el corazón. Me muestro, es el corazón de la planificación. No es lo primero que va en los componentes, porque va de más abajo. Pero si yo no trabajo el corazón, que le da vida a toda la planificación, no pienso la selección, qué contenidos voy a dar. A veces, a ver, los temas de pandemia actualizaron los contenidos, o los temas de tecnología, o lo que está pasando en el contexto, qué sé yo, lo que está pasando en Sudán hoy, las migraciones hacia Europa, la migración que se están dando y la movilización de Centroamérica, los países de Centroamérica y de Venezuela que están cruzando el norte de México. Tal vez yo aborde esos temas y necesite abordar algunos temas contemporáneos en las ciencias sociales. Son multifacéticas, entonces por ahí podemos abordar, y son dinámicas. A ver, los temas son dinámicos, salvo que vea algún contenido que ya esté como establecido. ¿Cómo lo selecciono esos contenidos? ¿Me cuestiono la selección o doy solo porque está en el plan de estudio? No, pero yo lo doy porque está en el plan de estudio. Pero o tengo algún criterio de selección. Tengo algún criterio de selección. En un momento en Francia se reunieron un montón de pensadores, y entre ellos se lo convoca el sociólogo Pierre Bourdieu, y escriben 20 principios básicos para seleccionar los contenidos. Los mejores expertos de la educación francesa escriben, es muy conocido ese documento, principios básicos para los contenidos. Agregan algunos que están aquí y otros que no, pero tengo algún criterio para seleccionar por qué doy, por qué doy. Bueno, ¿cómo los organicé los contenidos de mi programa o de mi propuesta? ¿Están integrados? Están integrados porque algunos le ponen tema 1, tema 2, tema 3. El alumno lo identifica. ¿Hay algo que une? ¿Una unidad es que une? ¿Tiene un epitomio, un nombre la unidad? Unidad 1, problemáticas de la educación. Unidad 2, corrientes pedagógicas. Estoy hablando de algo neoclásico. Unidad 3, prácticas docentes o formación docente. Bueno,
Allí el alumno se ubica dentro de esa unidad, hay una serie de temas. De la unidad 2 veo las corrientes pedagógicas, escuela tradicional, escuela nueva, pedagogías críticas, resumo un poco, pedagogía de coloniales, ubico una serie de temas que van abarcando. Bueno, pero puedo organizar en preguntas problema, puedo organizar en ejes, puedo organizar en capítulos, puedo organizar en bolillas. Bueno, son diferentes maneras de organizar el contenido. ¿Por qué lo ubiqué en la unidad 1 y a otros lo ubiqué en la unidad 2? Porque hay determinados temas los de antes y los de después. A veces hay bases lógicas, hay significatividad lógica, tienen que aprender previamente algo. En las secuencias lineales, matemática va con una mayor complejidad. O hago una secuencia que tenga una espiral con idas y vueltas. Natalia, tenés la mano levantada, no sé qué querías comentarme. O ya pasó Natalia, se me fue Natalia porque le había visto la manito. No había activado el micrófono. No, que Está con bien, respecto querida. a lo que comentabas de la red conceptual, bueno, en mi caso yo, como no soy adjunta, no tomo decisiones con respecto a la teoría que vemos, pero sí el año pasado me puse a pensar cómo, porque nosotros muchas veces suponemos que damos contenidos que se relacionan y damos por supuesto que esa relación la va a construir el estudiante, ¿no? Entonces, encuadramos, encajonamos, organizamos, está genial para estudiarlo, pero muchas veces no se explicita cuáles son realmente las relaciones entre unos contenidos y otros y cómo la podemos ensamblar. Y tampoco nos ponemos nosotros a hacerlo. Y después cuando pensamos en nuestra carrera, cuando la hicimos, y bueno, como que es un poco de suerte cómo al final de la carrera lograste articular más o menos todos esos espacios que en algún momento estaban encajonados, digo, a nivel más macro, y darle un sentido, por ejemplo, a tu perfil profesional. Entonces dije, bueno, está por terminar el cuatrimestre, me gustaría hacer una clase de cierre que integre por qué trabajamos de manera práctica de esta forma. ¿Por qué empezamos con lectura académica? ¿Por qué seguimos con escritura académica? ¿Por qué utilizamos tal y cual herramienta? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Y más que una presentación que finalmente terminó siendo muy útil para los estudiantes, fue algo que me ayudó muchísimo a mí a encontrarle ese sentido explícito a la práctica que había pensado. Porque si bien tenía ya un sentido desde el principio, poderlo integrar para mí me mostró cómo se puede trabajar también en la manera práctica todos los contenidos integrados a la vez. Entonces busqué en Canva, esa es una de las herramientas que saqué en la pandemia, ¿no? Que bueno, a mucha gente no le gusta, a mí me encanta, un dibujo de un recorrido de un camino con diferentes estaciones, y muchas veces la cuestión que es muy práctica y más sencilla, es un recurso que está muy bueno. Ya digo, no solamente pensando para lo que vas a comunicar, sino para organizar el trabajo, o sea, como que es útil para las dos cosas. Muy bueno lo que anunciaste, tenía el micrófono apagado. Muy bueno lo que marcaste. Yo estoy presentando la propuesta general. Fíjense que por allí está como un poco más clara los componentes de la propuesta del profesor adjunto responsable de la cátedra, pero para el asistente se pide generalmente que elabore una propuesta, pero no te dicen los componentes que abarca. No te dicen los componentes que abarca, no están tan detallados los componentes. ¿Cuáles serán los componentes que deberá presentar o que presentar un asistente cuando se postula? Como para pensar, ¿eh? Después ustedes me dirán el que prepararon. El profesor sabe que tiene que preparar un programa, medianamente. A veces yo digo, es más fácil para un profesor presentar la propuesta de un programa porque un programa sabemos. A veces el asistente tiene que preparar, bueno, supuestamente clases prácticas o trabajos prácticos. Después vamos a ver si llego, quería presentar un poquito algo de los trabajos prácticos. Yo podría seguir agregando los componentes, no van en este orden cuando uno los escribe, pero yo después que delimite los contenidos, recién voy a pensar las intenciones. Si bien las intenciones muchas veces van abajo de una fundamentación escrita, yo tengo que hacerlas después que trabajé los contenidos, después que delimité bien los contenidos.
Hoy hay una distinción en el campo de la didáctica y algunos discuten si se tienen que seguir usando los objetivos. Porque tienden a desaparecer, por lo menos de los documentos curriculares de primaria y de secundaria han tendido a desaparecer y han sido reemplazados con propósito. Bueno, mi postura es que son dos maneras de definir las intenciones. Un propósito, por allí, es lo que el profesor va a hacer, y un objetivo es lo que el alumno tiene que lograr. El objetivo por allí es más clásico, como punto de partida o logro posible es el objetivo, y como lo que el profesor va a hacer es el propósito. Podemos pensar en estos propósitos. Estos están tomados de un seminario del doctorado que hice yo en La Plata en el año 2009, que después discontinué, miré cuántos años hace. Y allí en el seminario del doctorado, Estela Cole, se llamaba Problemáticas Contemporáneas del Currículum en la Enseñanza, decía, bueno, en este curso, yo como profesora, quiero ofrecer un panorama de las perspectivas técnicas. Yo como profesor, eso le agrego yo, quiero promover una reflexión sobre el carácter epistemológico de la didáctica. Quiero brindar un conjunto de herramientas conceptuales. Quiero propiciar experiencia. Un propósito se piensa desde el lugar lo que el docente va a hacer en el curso. Y se liga fundamentalmente a la fundamentación de ese curso. Diferente es un objetivo que se formula con lo que el estudiante tendrá que lograr en ese curso. Se espera que el estudiante pueda analizar los rasgos de la enseñanza como práctica social, apreciar, comprender, identificar. Están hablando de logros o aprendizajes posibles y ciertas operaciones cognitivas. ¿Por qué se distinguen hoy entre propósitos y objetivos? Porque cuando yo formulo los objetivos, estoy pensando en la evaluación de los aprendizajes. Yo puedo evaluar si los alumnos analizan, si apreciaron, si comprendieron, si analizaron y se identificaron. Pero también hoy yo tengo que evaluar mi propia práctica. Entonces defino los objetivos. ¿Habré ofrecido un panorama? ¿Habré promovido un acercamiento epistemológico al campo de la didáctica y del currículum? ¿Habré brindado herramientas conceptuales para analizar? ¿Habré propiciado el intercambio de experiencia? ¿Eso hice en mis clases y en mi curso de doctorado o no lo hice? Entonces, esos dos niveles de la intención, ambos me sirven para valorar. Y son dos maneras de formular las intenciones. Yo no voy por el reemplazo de uno y el otro, sino voy por la articulación. Propósitos a ustedes no les están pidiendo hoy en la universidad, sino que siguen usando objetivos. Pero yo, como desde la perspectiva didáctica, digo, se los voy a ofrecer, porque después van a ver qué es un propósito. ¿Es igual con objetivos? No. Es otra manera de formular las intenciones del lado del docente, de lo que el docente va a hacer. El objetivo es pensar lo que el estudiante tiene que lograr. No me voy a detener, hay una manera clásica de formular, no quiero caer en algo tradicional, pero les iba a enseñar cómo formular los objetivos, los niveles, bla, 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 pero me llevaría un curso entero, me llevaría. Bien, yo tengo que trabajar en mi programa cómo voy a agrupar el contenido o cómo lo voy a organizar. Lo tengo organizado a mi contenido, la mayoría lo organiza, porque es clásico la organización de contenido. Es clásico. Bueno, ¿cómo lo organicé? Lo dejo para que lo piensen cada uno. No me voy a detener lo que es una unidad, lo que es un núcleo problemático, lo que es un capítulo, lo que es un eje. Fundamental, bolillas también, se utilizan derecho, y podríamos ver, pero ¿qué agrupamiento ofrecí del contenido? Bueno, tengo una propuesta metodológica, tengo una organización del tiempo para la clase va a tener 2 veces semanales, ¿cómo voy a organizar el espacio? Uso, además de encuentros presenciales, aula virtual. ¿Cómo voy a agrupar los estudiantes en comisiones? Bueno, esas son propuestas metodológicas. La cátedra será de dictado de tales horas, tendrá una clase práctica y una clase teórica a cargo del responsable, la clase práctica o clases teórico-prácticas. Cada uno de ustedes va a decidir. Y vamos a decidir también con qué estrategias vamos a enseñar. Yo hoy no las voy a dar porque las vamos a dar el último encuentro de las estrategias. Se las voy a mostrar un poquito para ver, pero qué formas tengo para enseñar. Hay muchas formas para enseñar,
Ahora la paso rapidísimo, pero voy a presentar problemas, voy a usar casos, voy a trabajar con algún proyecto. Los alumnos van a trabajar con un proyecto de investigación o un proyecto de indagación. ¿Expongo en mi cátedra? ¿Qué uso para exponer? ¿Uso preguntas? ¿Cómo formulo las preguntas? ¿Interrogo a los alumnos? ¿Cómo hago una interrogación didáctica? ¿Cómo dialogo? ¿Uso narrativas? ¿Qué narrativas puedo pensar? ¿Cómo narro la clase? ¿Cómo trabajo con los relatos? Esa puede ser una clasificación de las estrategias. Otra es la de Davini, que habla de los diferentes métodos, que lo paso volando, y otra podría ser la de Anikovich para pensar. Esto lo vamos a ver el último encuentro con algo de evaluación. Y con eso cerramos los encuentros sincrónicos. Así que yo debería diseñar las estrategias, pero a la vez también tengo que diseñar algunas actividades. Y a esto vamos a volver a la clase. Bueno, ¿qué tareas tienen los alumnos? Fundamentalmente el profesor de trabajos prácticos o el asistente diseña las actividades. Tiene que diseñar la propuesta práctica del programa. Tiene que diseñar las tareas que van a hacer los estudiantes. Bueno, se van a leer tales materiales, puede decir el adjunto, esto se lee en lo teórico, esto lo veo en lo práctico, a veces se divide o a veces se arma un trabajo práctico específico. Bueno, ¿cómo se diseñan las actividades de trabajos prácticos? ¿Cuántos trabajos prácticos va a haber? ¿Cómo voy a pensar? No estoy dando nada que tal vez no conozcan, estoy repasando y estoy yendo rápido porque me queda como poquito tiempo, siempre me queda un poquito de tiempo. Después vamos a ver la secuencia de las actividades, pero también debería pensar cómo en esa programación o en ese curso, cómo sería el ambiente. Y finalmente, debería pensar algo de la evaluación. Bueno, tengo un concepto de evaluación, voy a tener momentos de evaluación diagnóstica, de proceso y de final para tener una calificación. ¿Con qué frecuencia? Va a haber 2 evaluaciones parciales, cuántos prácticos, qué instrumentos voy a utilizar, va a ser oral, va a ser escrita. Los alumnos te preguntan cómo va a ser la evaluación. O voy a diversificar los instrumentos. Bueno, ¿qué criterios utilizo para evaluar? Por ejemplo, ¿qué parámetros utilizo para evaluar? Bueno, sobre evaluación vamos a regresar el último encuentro y tal vez me detenga un poquito más acerca de esto. Pero también voy a pensar los criterios para acreditar, que no son los mismos para evaluar. Los criterios de acreditar marcan requisitos institucionales, que tienen que ver con la asistencia y tienen que ver con un reglamento, cantidad de trabajos o de parciales que se pueden tomar y cantidad. Bueno, yo allí tengo que conocer bien el reglamento de estudiante o el reglamento de alumno para garantizar el criterio de acreditación. Los parámetros que yo tome, asistencia y cantidad de trabajos que pida para que el alumno acredite la cursada, la regularice o la promocione, dependiendo de la calificación numérica, en este caso, que obtenga y de su asistencia. Podría pensar los instrumentos. Ahora se los muestro. Es una clasificación. ¿Tomo pruebas orales? ¿Cómo puedo clasificarlas esas pruebas? ¿Tomo pruebas escritas? ¿De qué tipo hay? Acá están cortitas, pero puedo agregar más. ¿Tomo pruebas de observación? Hoy se usan mucho rúbricas, por ejemplo, yo no agregué, pero hay instrumentos alternativos para evaluar, portfolio, rúbrica, dianas de evaluación, preguntas metacognitivas. Bueno, podría pensar en varias perspectivas. Pero bueno, esto es un pincelazo de lo de programación. Pero querría pasar, si bien dice actividad grupal, vamos a hacer con todo el grupo algún intercambio. Tenemos el programa. ¿Cómo organizo las clases en la universidad? Me va a quedar grabado, pero no quiero usar la palabra. ¿Cómo carajo doy las clases en la universidad? Ya tengo el programa. Perdón que utilice un término poco académico. ¿Cómo hago para dar clase en la universidad? ¿Qué tendría en cuenta si soy adjunto, si soy auxiliar para dar clases? ¿Qué pasos seguirían para armar una clase? Natalia, que tenés la mano levantada. Yo lo primero que me fijo es el calendario académico, cuántas clases de verdad voy a tener, si voy a tener feriado. Encima me tocan los lunes y los viernes por lo general. A veces no tengo clase toda la semana. Entonces, más o menos me organizo en 16 clases
y pienso que una sí o sí va a ser teórica y que por ahí 2 pueden ser prácticas, entonces como tenemos 4 ejes, más o menos, y así. Perfecto. Muy bien, Natalia. Muy buena la apreciación. Fíjense en cómo en concreto organizó la clase. ¿Cómo hacen sus clases ustedes? ¿La planifican o van y se paran? Yo voy, me paro y doy. Total, pues ya con lo que leí. Los chicos no saben nada. Me voy y me paro. Vine hoy y me paré acá y charlé con ustedes. Charlé y no hice nada. Armar todo esto lleva un buen rato. Pero digo, vine y Karen, te escucho, Karen. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en realidad yo soy ayudante y estoy para la instancia práctica en la licenciatura en enfermería. Así que lo mío es como que ya vendría a estar ya estructurado, ¿no es cierto? Porque yo voy directamente a una instancia en el gabinete de simulación, que se prepara también, yo voy y ya voy en conocimiento de lo que voy a hacer en esa semana, que qué va a hacer, conocer a los estudiantes y ver en qué nivel están. Yo no puedo llegar al hospital o al hogar de ancianos con un grupo de estudiantes que yo no sé qué nivel tienen académico, no solo lo académico, sino en conocimientos, en terminología, cómo llevarlos hacia el hospital. Yo no puedo caer al hospital con un grupo de chicos que no conozco y no sé en qué lugar están. Entonces, Bueno, primero hago eso, muy la bueno, primera semana. muy bueno, Karen. Me viene bien, corto aquí, pero si hay alguien más que quiere intervenir, nosotros podemos hablar que las clases se pueden dividir en esta perspectiva. Le tengo que abrir la puerta a la perra porque me está mirando. Me levanto 2 minutos y ya vengo, pero podemos distinguir esta, ¿no? Y podemos agregar clases teórico-prácticas. Vení nomás. Ya estoy de regreso. Bueno, yo podría pensar en ese tipo de clases, en ese tipo de clases. Y cada tipo de clases también tiene una programación específica. Creo que Karen agregó bien esta perspectiva. ¿Qué es una clase práctica? ¿Cómo tengo las clases prácticas organizadas en mi asignatura? Bueno, no hay una única manera de organizar las clases prácticas y de entender que es una clase práctica en ciencias sociales, porque por allí en enfermería, que tiene un basamento en ciencias naturales y perspectiva, está bien claro lo práctico. ¿Qué es la clase práctica? ¿Un repaso de la teoría que vio en la teoría? ¿Qué es lo práctico en ciencias sociales y humanidades? ¿Aclaro el teórico? Hago prácticas, hago ejercitaciones, hay un laboratorio, como decía Karen, trabajo en talleres, son clases autónomas que tienen la propia secuencia. Bueno, ustedes me dirán, ¿cómo son las clases prácticas? ¿Cómo son las clases prácticas en la virtualidad? A ver, ¿cómo es una clase práctica en la virtualidad? El otro día los chicos preguntan, y bueno, y en ese, ¿cómo son las clases prácticas? ¿Cómo vamos a hacer práctica? Decían los chicos, ¿vamos a ir a algún lado? Eran de trabajo social y me preguntaban, ¿vamos a ir? Chicos de primer año que preguntaban, eran su primer clase práctica. Podemos pensar en eso. ¿Cómo debería ser una clase práctica? Ustedes van a tener en el material que yo les di un segundo capítulo que allí trabaja alguna de estas ideas. Para los que sean asistentes de docencia, o estén, en realidad no quiere salir mi compañera, quiere que yo la saque a pasear, pero me quedan unos minutos, 15 minutos de espera, y ella me toca, ustedes no la ven, pero ella me toca con el hocico, acá la tengo, claro, pues yo no la llevé a pasear, hoy estoy con esto, va a quedar grabado esto, pero bueno, no importa. Ustedes tienen un segundo capítulo del texto del manual, en realidad, que se llama El método y los recursos didácticos. En ese segundo capítulo, allí, no quiero que se pierdan en la teoría, pero tienen, por ejemplo, cómo armar los ejercicios, tienen situaciones problemáticas para trabajar en las clases prácticas, tienen un apartado sobre lo que es un trabajo práctico, porque hoy no voy a llegar a desarrollarlo, qué características tiene el trabajo práctico,
cómo debo presentar un trabajo práctico, tienen teoría didáctica sobre las clases prácticas, tienen ejemplos, tienen las guías de estudio, cómo armarlas, las guías de lectura son diferentes a las guías de estudio, y tienen una estrategia para utilizar en los trabajos prácticos que son la ruta de conceptos, que pueden pedirle a los asistentes, los profesores adjuntos, que preparen guías de lectura, guías de estudio y rutas de concepto. Mírenlo, ese apartado tiene una parte de teoría didáctica, pero práctica también, porque con ejemplos pensados. Bueno, a ver, cuando yo trabajo en una clase práctica, ¿hago algo aplicado en mis clases prácticas? Es difícil en ciencias sociales, ¿eh? Trabajo en torno a situaciones. Los alumnos hipotetizan, tienen que demostrar algo, bueno, en las exactas es más común. Tienen que probar, tienen que resolver o tienen que discutir sistemáticamente y marcar estas posturas. Bueno, es una clase práctica en mi programa, en mi propuesta. ¿Cómo debería ser? Es todo un desafío porque no hemos trabajado bastante en la clase práctica. Siempre digo que tengo que investigar o que tenemos que investigar en Argentina cómo son los trabajos prácticos. ¿Qué está pasando con la clase práctica? Porque en otras facultades está bien dividido lo práctico. Yo doy trabajos prácticos. ¿Cómo son los trabajos prácticos que doy? ¿Son trabajos de teoría o son prácticos? ¿Hacen trabajo de campo? ¿Van a observar? ¿Trabajo con un video y los alumnos analizan en función de la lectura de ese video? ¿Trabajo con un texto? ¿Les enseño cuestiones de lectura y escritura académica? ¿Trabajo con guía? ¿Trabajo con un caso? ¿Trabajo con un problema? Todo esto son estrategias que yo puedo tener para pensar la clase práctica. Yo no me voy a detener en qué es un práctico, se los voy a dejar para que lo lean ustedes porque no me va a alcanzar el tiempo, cómo debería ser, tampoco lo que es una guía de estudio y una guía de lectura, que lo deben ustedes conocer de manera práctica, ni tampoco me voy a detener en el recurso de la ruta conceptual, que se lo recomiendo para ver. Pero sí me voy a tratar de detener de que si nosotros pensamos en una clase, no es lo que piensa Maggio, yo les voy a enseñar la manera clásica, pero una clase ustedes deberían pensar los 3 momentos de la clase. ¿Cómo inicio la clase? ¿Cómo se debería iniciar la clase? ¿Cómo debería ser el desarrollo de la clase? ¿Y cómo debería ser el cierre o la síntesis de la clase? Bueno, esos son 3 momentos que en cada clase que yo desarrolle, teórica o práctica, o cualquier tipo de clase, deberían estar. Para algunos dicen que la clase no se cierra. Algunos cuestionan este esquema, otros no. Por ahí hay didactas que lo retoman como en hobby, con mucho peso, y lo retoman. Pero, ¿ustedes se preguntan cómo inician la clase? ¿Ustedes se paran y dan la clase? Pregunto como de manera general, nos queda poquito para discutir, pero yo me debería pensar, ¿qué hacemos los profesores cuando iniciamos una clase? ¿Qué hacen ustedes cuando inician una clase? ¿Alguno se anima? ¿Les tocó dar clase? ¿Cómo inician una clase? Y retomando lo de la clase anterior a veces. Bien, retomando lo de la clase anterior. ¿Cómo inicié yo la clase? Con una presentación. Con una presentación, a veces también podría ubicar el programa, podría decir dónde vamos, podría recordar, siempre tengo que seguir con el programa. Bueno, decir, ¿cómo inicio? ¿Cómo es el momento de inicio? ¿Qué se hace en el inicio? Yo lo pienso como un texto a veces que tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión, entonces con una presentación general, una contextualización, lo que vamos a ver o trabajar en esa clase, y para el final por lo general dejo lo que sigue para la próxima clase o la consigna de prácticos, y también hay veces que una clase entera la dedico a explicar la consigna y armo toda una presentación alrededor de la consigna. Perfecto. Porque sí, eso a veces te resuelve problemas que después en la ejecución no los podés como seguir. Y Natalia, vos, ¿me recordás tu formación, Natalia? ¿Vos qué formación tenés, Natalia? ¿Sos profe? Soy licenciada en comunicación social. ¿Y por qué tomaste esto, Natalia, vos?
porque hice una especialización en Flaxus sobre lectura, escritura y Bien, educación, bien, y eso. bien. Porque al principio mis Perfecto. clases no tenían nada de lo que estoy contando ahora. Ah, Súper perfecto. aburrido. Hasta yo me Porque aburrí. está muy bueno eso. Nosotros deberíamos preguntarnos qué hacemos los profesores, pero también qué harían los alumnos al inicio de una clase. Generalmente, yo voy a ir a vuelo de pájaro. Las primeras clases están destinadas a contactar al estudiante con el tema, el inicio de la clase, perdón, el inicio de la clase, a recuperar el saber previo, a presentar, a tener alguna referencia. Cuando yo desarrollo, yo me debería preguntar, bueno, ¿solo yo doy clase o también hay cosas que les puedo destinar a los estudiantes para hacer? ¿Va a haber algún momento para el estudiante en el desarrollo? Y finalmente, ¿cómo cierro la clase? ¿Cómo es el desenlace? Hay profesores que no cierran la clase. A veces por falta de tiempo, porque el desarrollo se hizo muy extenso, porque no nos tomamos unos momentos para pensar cómo sería esa clase y cómo planificaríamos esa clase. Pero deberíamos preguntarlos. Yo planifico con un cronograma, como dice Natalia, cuáles van a ser los temas, cuáles les voy a destinar a las unidades o a los ejes, qué va a abarcar, qué tema va a abarcar cada clase. Bueno, yo les voy a pedir un ejercicio, que no lo vamos a poder hacer hoy. Y ustedes lo van a hacer. Un ejercicio con una hojita, ¿eh? Me van a poner un tema de la clase ubicado en su programa, ¿eh? Después les voy a agregar bien la consigna. Yo les voy a pedir el que les salga, hace bien los propósitos y hace los objetivos de esa clase o el objetivo de esa clase, el contenido que va a tratar, que ya en el tema está, qué actividades va a proponer en el inicio, cuáles en el desarrollo, cuáles en el cierre, qué recursos va a utilizar y cómo va a ser la evaluación y qué bibliografía va a trabajar con los estudiantes. Ustedes pueden tener una bibliografía para trabajar y una bibliografía que por ahí usa el profesor. A veces siempre el profesor amplía un poquito más este tema. Este sería un esquema para ir pensando. A ver, les voy a mostrar después alguna clase preparada por mí para que ustedes vean cómo está pensado eso. Y podríamos seguir preguntándonos, ¿cuándo una clase es buena? ¿Se preguntaron ustedes cuándo una clase es buena? ¿Cuándo hay una buena clase? A ver, Karen. Está participativa, Y, Karen. y yo me doy cuenta cuando es buena la clase por la respuesta de los estudiantes, sobre todo en las prácticas, cuando quieren más, quieren practicar, quieren Bien, estar, indagar. La inquietud de ellos es lo que a mí me dice que fue una buena clase. Si bien, no, bien, siento que bien. no. Muy bien, Karen. Muy, muy bien. Bueno, esta es una pregunta también didáctica que nos hacemos. ¿Qué es una buena clase? ¿Cuándo damos una buena clase? ¿Cuándo damos una buena clase? ¿Cuándo hay una buena clase? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Podría sumar. ¿Cuándo hay una buena clase presencial? Acá me olvidé. De una buena clase presencial y de una buena clase virtual. Porque nos entramos a preguntar, porque algunos tal vez da virtual de sus clases. ¿Y cómo lograr dar una buena clase? Podríamos ir sumar estas perspectivas y podríamos ir pensando, bueno, ¿cuándo hay una nueva clase? Bueno, esta es una pregunta también que se han realizado y se han dado y se ha debatido como cuestiones que deberíamos pensar cuando hay una buena clase. Bueno, hubo preguntas. Los estudiantes te dicen cuándo puedo participar, cuando es una clase interesante, cuando no me aburro, cuando hubo buenas estrategias didácticas, cuando tiene buenos recursos, cuando el desarrollo cambia y se me pasó el tiempo. No siempre se logra, no siempre se logra. Pero hace unos años, un profesor de didáctica, que es Jorge Fase, escribió en la revista El Monitor de Educación, la revista del Ministerio, y dijo que hay como buenas rutinas, y yo le agregué, y en la clase universitaria, ¿cuáles serán?
esas buenas rutinas que nosotros tenemos que tener. Bueno, ¿cómo comienzo la clase? La clase está planificada. Observo y escucho. Me tomo un tiempo para observar y para escuchar. ¿Tengo momentos de exposición y de diálogo o hago un monólogo? ¿Hay un momento para que los estudiantes trabajen? ¿Y cómo finalizo la clase? Bueno, sobre cada uno de esos aspectos va dando algunos consejos que son útiles. Son útiles porque retoma su experiencia como maestro cuando estudiaba la carrera de Ciencias de la Educación. Y cómo él empezó siendo maestro de adultos y hizo la carrera de Ciencias de la Educación, o empezó en barrios por allí, hoy diríamos periféricos o más marginales, y qué estrategias tuvo que emplear y qué consejos le fueron dando. Bueno, algunos consejos son clásicos y siguen presentes hasta el día de hoy. Yo podría seguir pensando cómo podríamos pensar cada una de las estrategias y podríamos pensar en estas decisiones. También me gustaría, no lo voy a realizar, pero si yo tengo que gestionar una clase, ya sea práctica o teórica, ¿qué decisiones tomo? Yo les adelanto que yo tengo que tomar decisiones del espacio, tengo que tomar decisiones del tiempo, que recién las marcó muy bien Natalia, cómo coordino el grupo y qué recursos voy a utilizar. Bueno, ¿cómo voy a coordinar un gran grupo o trabajo en grandes grupos? Pensar como perspectiva, en este caso general. Por ejemplo, si yo tuviera que pensar una organización del grupo, bueno, ¿cómo monto? A veces tenemos grupos medio masivos, pero para los presenciales, ¿cómo trabajo? Yo hoy no trabajé, pero eh, Zoom tiene una opción para trabajar en grupos y nos da la opción de trabajar en grupos. Podríamos trabajarla también como perspectiva grupal. Bueno, podríamos seguir avanzando. Hoy por ahí no hice tanto recreo y estuve más exponiendo yo, espero no haberlos cansado, pero sí me gustaría, con un cierre, ¿qué se llevan ustedes de este encuentro? ¿Qué ideas se llevan? ¿Qué se llevan de este encuentro? ¿Qué se llevan de esta perspectiva, de esta clase que intentamos tener hoy? Karen, te escucho. Estás re participativa, Karen. Sí, porque la verdad que es súper interesante, que por eso estoy en esta diplomatura, porque me quiero formar como docente porque no lo soy, entonces estoy buscando los recursos y los necesito, y Sí. veo que esta es la manera. Entonces, ¿qué me llevo a este segundo encuentro? Es que cada vez quiero más encuentros para poder seguir formándome y seguir buscando esos recursos que necesito, ¿no es cierto? Y los encuentro. O sea, encuentro en estos encuentros esos recursos, porque es muy súper didáctico lo que usted nos da. Esa es la realidad. Bien. Hoy estuve medio verbalista yo. Participaron un poco menos ustedes. Pero bueno, tenía que ver con la lógica porque eran bastantes cosas. Muy bien. Natalia, que también ha participado bastante en el encuentro. Te escucho, Natalia. Bueno, Pablo, decirte que las clases las hacemos llevaderas porque estamos hace 2 horas acá también y es muy interesante cómo lo vas como comunicando a todas las cosas que estamos viendo. Y bueno, a mí me gusta mucho lo que estamos haciendo porque, por ejemplo, antes tuve la experiencia de pensar como en el vacío, desde que me designaron como ayudante o como asistente y pensar en algo desde cero. Y ahora puedo rever todo lo que hago. Entonces es como que vuelvo a pensarlo de manera teórica, pero ya tengo el contacto con la práctica desde 2 años de haber estado trabajando con alumnos. Y eso hace que las cosas tengan mucho más sentido y que uno no solamente las piense como una estrategia, sino que tenga la estrategia, tenga experiencias de aplicación y además se suelte un poco más para pensar esto, qué es lo que me pasa a mí cuando estoy en un aula, cuando veo a los estudiantes. Muchas veces cuando uno es inexperto, tiende a preparar todo y a ir, no sé, o por lo menos a mí me pasa como con todo estudiado, con todo preparado, y la otra parte de la retroalimentación con los estudiantes es como menor, y ahora me animo un poco más a explorar eso, ¿no? Entonces, bueno,
todo lo que estamos viendo me trae como un refresh de todo lo que vengo haciendo hace 2 años. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí Luciana nos decía que se tiene que retirar y que estuvo interesante el encuentro. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? ¿Algún otro compañero? ¿Alguien que por allí no haya hablado? La veo a Iris, lo veo a Néstor todavía, Mercedes, si se quieren hablar, abrir el micrófono. La veo que está Paula, bueno, Mario, Ana, cualquiera que quiera hacer un comentario, Cintia. Si no pueden abrir los micrófonos, pueden por ahí escribirnos y contarnos algo. Por ahí algunos veo que fueron agregando. Ahí consulta Karen si pasaron el link. Sí, lo había puesto Lucas, capaz que vos lo viste, por ahí hay que pegarlo de nuevo, Lucas, para que Karen lo pueda ver. Bien. ¿Algo más de los compañeros? Hoy están como más callados. Cansado. Cansados. Bueno, nos ha tocado una semana. Néstor, te escucho, Néstor. No, sí, retomar algo que comentaba Natalia, que es esta cuestión de darle sentido a nuestra labor como docentes, ¿sí? Sobre todo los que estamos como asistentes en la evaluación de prácticos. Creo que este seminario y la clase de hoy le da un poco ese sentido teórico a nuestras prácticas. Esas cosas que hacemos, primero sin saber hacerlas y ahora dándole tal vez un marco teórico a nuestras prácticas desde el lugar que nos toca y el rol docente que tenemos en cada una de nuestras cátedras. Bien, bien, perfecto. Muchas gracias, Néstor. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Estamos en 2 minutos, no quiero robarle el tiempo. No, yo podría agregar esto de que es también muy interesante tu clase, y en el sentido de que en algunos casos uno puede, digamos, uno ensaya, animarse a probar cosas diferentes. Me parece que si estamos haciendo esta diplomatura es porque nos interesa no repetirnos, por ejemplo, y nos interesa revisar nuestras propias prácticas. Está bueno lo que dijo Natalia, uno se termina aburriendo de lo que hace. Yo en la universidad, yo tengo tradición de enseñanza en otros niveles, pero digamos en la universidad soy Nobel, pero aún así cada año reviso, ¿no? Y si bien soy ayudante, me parece que reviso, porque si no me aburro, y además reviso a partir de lo que pasó el año anterior, y creo que lo que viste vos en esta clase de alguna manera fue ponerle encuadre algunas cosas que nosotros hacíamos intuitivamente, ¿no? Como que los hacíamos haciendo como una evaluación de la práctica, una evaluación de la enseñanza. Estás evaluando tu propia práctica, uno va valorando lo que resultó, va viendo por ahí que necesita modificarse o pensarse. Bueno, la verdad que un gusto el encuentro de hoy. Nos queda el último encuentro sincrónico y nos quedan 2 tareas. Yo les voy a pasar un drive donde va a haber el nombre de cada uno y les voy a pedir que pongan allí su programa que quieren analizar y el plan de estudios, para yo ubicarme un poquito más. Y vamos a hacer una evaluación de ese programa. ¿Qué cuestiones modificarían? ¿Qué cuestiones cambiarían? Y después nos va a quedar como tarea práctica en una hojita. No piensen que van a hacer una planificación, una pequeña clase. Si es una futuro para hacer, mejor, porque por ahí la puedo retroalimentar yo y podemos pensar. Y nos va a quedar el último encuentro para ofrecer algunas estrategias para enseñar, algunas clásicas, si puedo les doy algunas de lo virtual, y algunas estrategias o perspectivas para evaluar también, para que ustedes puedan fortalecer la práctica y puedan pensar con eso. Después, el último encuentro doy el trabajo final, que va a tener un carácter aplicado, que va a tener que ver con revisar el programa y hacer alguna propuesta específica, que les voy a dar la consigna al último encuentro. Con eso estaríamos dando cierre del seminario. Así que nos va a quedar como tarea hacer esta pequeña clase, subir el programa y una tarea de analizar el propio programa. ¿Qué cosas cambiaría? Les voy a hacer una planillita para que ustedes puedan reflexionar sobre su propio programa y por ahí sugerido con alguna lectura. No algo que los cargue tanto, porque sé que están trabajando igual que yo. Bueno, ha sido un gusto. No sé, Lucas, si vos querés agregar algo desde el gremio o darles algún mensaje a los chicos, a los que han estado aquí. Digo chicos, por manera de decir chicos y chicas, o chiques, para incluirnos a todos. Pero bueno, ha sido un gusto
un fuerte abrazo y estamos en contacto en el aula virtual. Ha sido un gusto los que se han podido quedar hasta ahora. Nos vemos el otro miércoles a las 19 horas, con el último encuentro sincrónico, evaluación y estrategias de enseñanza. Nos vemos. Un abrazo. Chau, chau.